Entonces no, el martes estábamos viendo qué pasaba cuando teníamos una partícula y sobre esa partícula actuaba una fuerza. Entonces la fuerza hacía un trabajo y calculamos este trabajo. El trabajo que obtuvimos era este, m0c cuadrada entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada, raíz y una constante. Entonces, lo que dijimos es que queríamos determinar o determinamos esta constante. Entonces, si el cuerpo estaba inicialmente en reposo, entonces si inicialmente está en reposo, es decir, que la magnitud de la velocidad y la rapidez que hemos estado llamando es 0. Y entonces, antes de que la fuerza actúe, el trabajo va a ser igual a 0. Entonces, con estas dos condiciones, lo que vamos a tener es que trabajo igual a 0. Esto va a ser igual m0c cuadrada. Aquí en el denominador es la velocidad, la partícula está en reposo, velocidad 0, rapidez 0. Entonces en el denominador solamente nos queda 1 y más la constante. Entonces la constante tendría que ser simplemente menos m0c cuadrada. Por lo cual el trabajo debe ser m0c cuadrada entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada raíz menos m0c cuadrado. Entonces, este es el trabajo que hace esta fuerza sobre la partícula libre. Es una partícula libre sobre la cual solamente actúa la fuerza que estamos considerando. Entonces, este es el trabajo total. Ahora, sabemos o saben que hay una relación entre el trabajo que se hace sobre una partícula. El caso simple es el que ven en mecánica elemental. Tienen una partícula aquí, una caja, que lleva una cierta velocidad inicial. Si tiene una velocidad inicial, podemos calcular su energía cinética aquí. Y sobre esta partícula, sobre esta caja, actúa una fuerza. Esta fuerza actúa cuando la caja se desplaza desde esta posición a esta otra posición. Entonces, esta fuerza hace un trabajo. Se puede calcular. Y al final, cuando llega a esta otra posición, en general la velocidad va a ser diferente. Una velocidad final, una rapidez final, y se puede calcular aquí la energía cinética. ¿Cómo están relacionadas estas dos energías cinéticas? Por el teorema trabajo-energía, que nos dice que el trabajo que se hizo, que hace esta fuerza, simplemente es igual a la energía cinética final en este punto, menos la energía cinética en este punto. Y este es el teorema trabajo-energía, que es útil en muchos, en muchos problemas físicos. Otra forma de entender esto es la energía cinética final. Simplemente despejamos aquí. La energía cinética final es, este término lo pasamos del otro lado, es la energía cinética inicial más el trabajo. Entonces, la energía cinética que se mida aquí va a ser igual a la energía cinética medida aquí más el trabajo que hace esta fuerza. Entonces, la suma de este con este nos va a dar la energía cinética aquí. Entonces, vamos a usar este teorema que es importante. Ya calculamos el trabajo. En nuestro caso, lo que hicimos fue considerar una partícula. Sobre esta partícula actúa una fuerza. Y ya calculamos el trabajo que hace esa fuerza y es esto. Entonces, este trabajo que ya calculamos debe ser igual a la diferencia de energías cinéticas de la partícula que estamos considerando. Pero, como la energía cinética inicial, o la velocidad inicial, la rapidez inicial la supusimos 0, entonces la energía cinética inicial debe ser 0. Y la energía cinética final, pues simplemente la llamamos energía cinética. Entonces, este trabajo debe ser igual a la energía cinética final, que es K, menos la energía cinética inicial, que es 0. Entonces, este trabajo debe ser la energía cinética
de la partícula, que es m0 c cuadrada entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada menos m0 c cuadrada. Y esta es una expresión importante. Sabemos que gamma, en nuestro factor gamma es 1 entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada raíz. Entonces la energía que calculamos, la energía cinética, la podemos escribir, todo este término en el denominador es gamma, esto, 1 entre esto es gamma, entonces gamma m0c cuadrada menos m0c cuadrada. Y esto lo podemos escribir como, factorizamos el m0c cuadrada. Entonces, esta es la energía cinética. Ahora, aquí... Miguel Guerra tiene su micrófono activado, se escucha mucho. ¿Ya? ¿Todavía se escucha? No. Ya no. Ok. Entonces, esta es una forma de poner esa energía cinética. Y déjenme escribirlo otra vez con gamma, nada más para ver qué términos tenemos. Entonces, la energía cinética simplemente va a ser gamma m0c cuadrada. Entonces, es m0c cuadrada. 1 menos b cuadrada entre c cuadrada raíz. Menos m0 c cuadrada. Entonces, este término es tal que, ok, si la energía, bueno, este término es tal que si le restamos este término, nos va a dar la energía cinética. Entonces, este término lo vamos a llamar simplemente la energía de la partícula. Entonces, la energía de la partícula es igual m0c cuadrada entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada. Por lo tanto, la energía cinética va a ser igual a la energía de la partícula menos el término m0 c cuadrada. Y bueno, esto se puede reescribir de la siguiente forma. La energía va a quedar como la energía cinética de la partícula más este término, m0 c cuadrado. Ahora, ¿qué es este término que tenemos aquí? ¿Qué pasa si la partícula no se mueve? Si la partícula no se mueve, tiene rapidez cero, y como tiene rapidez cero, su energía cinética tiene que ser cero. Si la velocidad de la partícula es cero, entonces la energía cinética es cero. Si esto pasa, la energía simplemente va a quedar m0 c cuadrada. Entonces, la partícula la supusimos, teníamos una partícula. Inicialmente el problema era, tenemos una partícula, sobre esta partícula actuaba una fuerza, pero esta partícula era libre. Libre en el sentido de que aquí no había ningún campo eléctrico, ningún campo magnético, ningún campo gravitacional. Aquí no había ningún campo, solamente teníamos la partícula y la fuerza que actuaba sobre la partícula. Entonces, si este término es el término debido a al movimiento de la partícula, y si la partícula no se mueve, entonces tenemos simplemente una partícula ahí, sin que se mueva. Rapidez cero, velocidad. A pesar de que la partícula no se esté moviendo, y aquí no hay un potencial, no hay nada, la partícula tiene una energía. Y esa energía está dada por esta relación, E igual a m0c cuadrado. Entonces, esta energía es importante y es, por el hecho de estar la partícula, tiene una energía. Pero ¿cuál es la característica importante aquí?
¿Qué es lo que hace que esta partícula tenga una energía? No se mueve, entonces no tiene energía cinética. No hay un campo aquí, un campo eléctrico o un campo magnético o un campo gravitacional. No hay ningún campo aquí, entonces tampoco hay una energía potencial, pero esto nos dice que sí tiene una energía esta partícula aislada. ¿Esa energía de qué depende básicamente? ¿Qué es lo que hace que... Ajá, exactamente, de la masa que tiene la partícula. Ajá. La partícula, la característica importante en este caso de una partícula completamente aislada sin que se mueva, aislada de todo campo externo, es su masa. Ajá, solamente tiene masa. Por tener masa, esta expresión nos dice que tiene una energía. Y esa energía es simplemente esa masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y este término se llama así, es la energía en reposo. Disculpe, profesor. Voy. Ajá. ¿Me cuenta en el internet por qué la K sería cero? La energía, ¿dónde está? Ajá. Ujú. Del teorema trabajo-energía llegamos a esto. Entonces, esta es la energía. Aquí K, simplemente reescribimos esta expresión. K es igual a esta energía menos M0C cuadrado. Ajá. Ajá. O simplemente reescribiendo esto, la energía es la energía cinética más este T. Después dijimos, esta expresión nos da la energía de la partícula. Una partícula que se mueva, que tenga una energía cinética y más este término. ¿Pero qué es este término? Esa era la pregunta. Entonces vamos a suponer que tenemos una partícula en reposo. Ajá. Si tenemos una partícula en reposo, eso implica que su rapidez es cero y eso implica que la energía cinética es cero. Ok. Estamos suponiendo eso. Entonces, bajo esa suposición, esta energía nos va a dar simplemente M0C cuadrada. Este término no está porque estamos suponiéndola en reposo. Entonces, esta energía es una energía que tiene la partícula solo por el hecho de tener masa. El planteamiento inicial del problema fue, teníamos una partícula libre en el sentido de que no hay un campo eléctrico o magnético, pero solamente había una fuerza actuando sobre ella. Y a partir de ahí calculamos toda la expresión para la energía cinética o el trabajo. Pero no hay campos externos aquí, eso es lo importante. Entonces, si ahora decimos que esta partícula que habíamos supuesto que sobre la cual actuaba una fuerza, ahora solamente tenemos la partícula ahí aislada, completamente aislada del exterior. Aquí no hay campos eléctricos, no hay campos magnéticos, no hay campos gravitacionales, entonces no hay ningún potencial, no se mueve, entonces es una partícula completamente aislada. Esta expresión nos dice que a pesar de eso, esa partícula tiene una energía. ¿De qué depende esa energía? Básicamente depende de este término, porque esto es una constante, es la velocidad de la luz. Entonces, por el hecho de que esta partícula tenga una masa, tiene una energía. Y esta energía se llama energía en reposo. Por el hecho de tener masa, tiene una energía esa partícula. Entonces, la energía está construida a partir de estos dos términos. La energía cinética, por el hecho de que la partícula se esté moviendo, que es esto, más este término, que es el término de energía en reposo. Y para diferenciarlo de la energía, le ponemos E0. Entonces, esta es la energía en reposo de una partícula con masa m. Y con esto, entonces, la energía la podemos escribir simplemente como la energía cinética más la energía en reposo. Entonces, esa es la energía de la partícula. Y la energía que nosotros, ahorita. La energía que tenemos aquí, esta energía es todo esto. M0C cuadrado. Lo voy a poner en la otra. La energía en reposo simplemente es M0C cuadrada. La energía entonces quedaba como la energía cinética más este término, la energía en reposo. Y este término de la energía es este que tenemos aquí.
m0c cuadrada por gamma. O m0c cuadrada entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada raíz. Pero esto es gamma, entonces esto simplemente es gamma m0c cuadrada. Entonces, aquí vemos esta propiedad importante. La energía está por esta relación. La energía relativista es proporcional o va a ser proporcional a la energía, a la masa relativista o a este factor gamma. Entonces aquí está otro principio de conservación importante, que es que la conservación no solo de la energía, sino de este conjunto unido, que es masa y energía, ¿no? Hay una simetría en esto y lo que se tiene que conservar ahora es estas dos cantidades, la masa y la energía. Entonces eso va a ser importante porque la energía es proporcional a esta masa. A ver, esta lo vamos a poner de esta forma. Este gamma M0 es lo que habíamos estado llamando la masa relativista, no sé si se acuerdan. La masa relativista la habíamos puesto como gamma M0, que es este término que está aquí. Entonces, esta energía que tenemos aquí simplemente va a ser esta masa relativista por c cuadrada. Entonces, la energía tiene que ser proporcional a esa masa relativista. Y de aquí esa ley de conservación. Entre masa y energía, o energía y masa. Entonces, esa es la expresión que vamos a estar utilizando ahora para el caso de las energías. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que habíamos estado haciendo? ¿O qué es lo que esperábamos cuando hemos estado trabajando con todos estas nuevas transformaciones, desde las transformaciones de Lorentz? Cuando la velocidad de la partícula era pequeña, ¿qué recuperábamos o qué esperábamos recuperar? El caso clásico. Ajá. En el límite de velocidades pequeñas, siempre esperamos esperar todos los resultados clásicos que ya conocemos. Y eso pasó con las transformaciones de Lorentz, por ejemplo. Las transformaciones de Lorentz, cuando consideramos velocidades muy pequeñas comparadas con la de la luz, las transformaciones de Lorentz se reducen a las transformaciones de Galileo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. En este caso tenemos que la energía cinética es esto. M0c cuadrada por el factor gamma menos M0c cuadrada. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Entonces la energía cinética es igual a M0c cuadrada entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada raíz menos M0c cuadrada. Eso es lo que tenemos aquí. La energía cinética es esta energía, que es M0c cuadrada, veces el factor de Lorentz, menos M0c cuadrada. ¿Qué es esto? Si nosotros consideramos que la velocidad es pequeña, muy pequeña respecto a la velocidad de la luz, ¿qué podemos hacer? ¿O qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos simplificar? Lo que esperamos es que en este caso la energía cinética a dónde tienda. En el caso clásico, la energía cinética, ¿cuál es su expresión? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Exacto. Para el caso clásico, caso de velocidades pequeñas, la energía cinética simplemente es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si esta es la expresión para la energía cinética, para el caso de velocidades pequeñas, esperaríamos recuperar esta expresión. Eso es lo que se esperaría. Vamos a ver si podemos obtener eso. Entonces, si la velocidad es pequeña, ¿qué es lo que podemos hacer?
Si la velocidad es pequeña, este término pues no le afecta en nada, no depende de la velocidad. Este término es una constante y se queda ahí. Este término también, pero aquí está esa velocidad, ¿no? La velocidad es pequeña, entonces si B es mucho menor que C, la razón de la velocidad o la rapidez entre la rapidez de la luz, esto es mucho menor que 1. Entonces A al cuadrado también todavía es menor que 1, ¿no? Entonces esto es pequeño, es 1 menos algo pequeño raíz. Entonces si tenemos algo así, 1 menos x cuadrado raíz, con x muy pequeña, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una expansión en serie de Taylor. Ver cómo es el comportamiento de esta función alrededor de x igual a 0, porque x es pequeño y como x es pequeño los ponemos cercano a 0. Entonces, para valores muy pequeños de x, se puede hacer una expansión en serie de Taylor de esta expresión. Y eso, sí ya vieron expansiones en Taylor, ¿no? ¿Sí o no? No. ¿No? Entonces, bueno, nada más voy a hacer un repaso corto. Si tienen una función dada, una función la que quieran. Entonces, si la función se comporta bien, tiene derivadas continuas, todo lo necesario, no vamos a entrar mucho en detalle, pues tenemos una función y nos fijamos en un punto. Nos fijamos en x igual a 0. Aquí. Entonces, tenemos una función. Este es el eje x, este es el eje y o f de x. Y nos fijamos en x igual a 0. Lo que queremos hacer es aproximar la función por una suma de términos aquí. Un término, unos polinomios. Una suma de a más a0 más a1 por x más a2 por x cuadrado, etc. Entonces, esa f de x que tenemos, dada por esta curva, la queremos aproximar de esta forma, a0 más a1 por x más a2 por x cuadrada, etc. Y esto es para este punto. Cuando x es 0, queremos dar una aproximación para esta función cerca de ese punto. Y para hacer eso se utiliza lo que se conoce como la expansión en serie de Taylor. Y en este caso, dada una función arbitraria f de x, esa aproximación simplemente es la función evaluada en x igual a en x0, que en este caso es 0, en x igual a 0, más la derivada de la función evaluada en x igual a 0, multiplicada por x, más la segunda derivada de la función con respecto a x, evaluada en x igual a 0, por x cuadrada entre 2, y etc. Entonces, siempre que tienen una función que se comporta bien y todo tiene derivadas infinitas, esa función la pueden aproximar por esta suma. Por ejemplo, un ejemplo simple es el seno de x. El seno de x es una función que tiene esta forma. Entonces, si queremos, por ejemplo, saber cuánto es el seno de 0.1, pues podemos evaluarse el seno de x en 0.1. Pero si no tienen calculadora, ¿qué se puede hacer? Entonces, una forma de hacer eso, 0.1 está cercano a 0, entonces podemos utilizar esto.
Entonces, el seno de x para x pequeño va a ser igual. Esta receta nos dice, evalúa el seno en x igual a 0. Lo voy a poner aquí. Evalúa la función en x igual a 0. Aquí. Entonces, el seno en x igual a 0 es 0. Ajá, ya está. Después dice, súmale la derivada de la función evaluada en 0. La derivada del seno es el coseno, pero la queremos evaluar en 0, entonces es el coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Después, y eso multiplícalo por x. Ahorita multiplicamos esta. Después dice, súmale la segunda derivada. Y la segunda derivada es, la primera derivada fue el coseno, la derivada del coseno es menos el seno, y evalúala en 0. Y otro nos da 0. Ajá. Y después aquí va otro término, voy a poner que es la tercera derivada de la función con respecto a x, es, déjenme ponerlo en la otra hoja porque aquí ya se amontonó. Entonces la función la pueden escribir como la función en 0 más la derivada de la función evaluada en ese punto, en x igual a 0, multiplicado por x, más la segunda derivada de la función con respecto a x, evaluada en x igual a 0, por x cuadrada entre 2, más la tercera derivada de la función con respecto a x, evaluada en ese punto, por x cúbica entre 3, 6, bueno, 3 factorial, más, etcétera. Entonces, cualquier función la pueden expandir así, aproximar de esta forma. Ajá. Y estamos viendo el ejemplo de la función seno de x. Entonces, ya tenemos la función, hay que evaluarla en 0, vamos a necesitar la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. Entonces, la primera derivada lo voy a poner así. Es igual, la derivada del seno es el coseno. La segunda derivada es la derivada del coseno es menos el seno. La tercera derivada es el menos coseno. La derivada del seno es el coseno y con este menos. Y esto hay que evaluarlo en x igual a 0. Esto evaluado en 0 es 0. El coseno evaluado en 0 es igual a 1. El seno evaluado en 0 es igual a 0. Y el coseno evaluado en 0 es 1, pero con este menos es menos 1. Entonces, con esto podemos hacer una aproximación de esa función. F de x va a ser igual. La función evaluada en 0 es 0. Este primer término no está. Después, la derivada evaluada en 0. Esto es 1. Entonces es 1 por x. Luego, más la segunda derivada evaluada en 0. La segunda derivada es 0, entonces este término no está. Y luego, la tercera derivada evaluada en 0, que es menos. Entonces es menos 1 por x cúbica entre 3 factorial. Y podemos poner más términos, los términos que necesiten. Ajá. Entonces, la aproximación para la función seno simplemente es x menos x cúbica entre 6, etcétera. Entonces, si quieren hacer el cálculo de, por ejemplo, el seno 0.01, otra vez esto lo pueden hacer con una calculadora directamente o pueden utilizar esta forma, que es mucho más simple, ¿no? Simplemente va a ser 0.01 menos 0.01 al cubo entre 6 y eso les va a dar una buena aproximación. Entre más cerca estén al 0, la aproximación va a ser mejor. Si se alejan más, tienen que tomar más términos aquí, que tienen esta forma general. Y eso es básicamente una expansión en serie de Taylor. Aproximar una función por una suma de términos polinomiales. Estos. Ajá. Entonces, eso es lo que... ¿Sí es claro en general? Sí. Sí, gracias. Ok. Y es lo que queremos hacer aquí. Este término es lo estamos suponiendo pequeño y lo estamos suponiendo pequeño porque B entre C es mucho menor que 1.
Estamos considerando velocidades pequeñas. Entonces, vamos a hacer ese caso, por ejemplo. Entonces, queremos aproximar ahora la función f de x igual a 1 entre 1 menos x cuadrado, raíz. Cuando x es pequeño. Entonces, cuando x es mucho menor que 1. Entonces, siguiendo esta receta, nos dice, evalúa la función en 0. Entonces, vamos a evaluar la función en 0. Cuando evaluamos en 0, esto es 0 y esto nos queda en el denominador 1, entonces es 1. El siguiente término es, deriva la función con respecto a x y evalúa en 0. Entonces, derivamos la función con respecto a x. Esta función la podemos escribir como 1 menos x cuadrado a la menos 1 medio. Entonces, derivamos esta función con respecto a x y este término nos baja menos 1 medio por 1 menos x cuadrado a la menos 3 medios por menos 2x. Y esto nos queda, el 2 con el 2 se va, el menos con el menos se va, y nos queda x entre 1 menos x cuadrado a la 3 medios. Cuando evaluamos esto en el punto que nos interesa, x igual a 0 se va, ¿no? Entonces esto es 0. Ahora vamos a tomar, entonces el segundo término, este término, la derivada es 0. La segunda derivada, necesitamos calcularla. Entonces la segunda derivada simplemente va a ser esta expresión la podemos escribir, bueno, x por 1 menos x cuadrado a la menos 3 medios. Entonces, cuando derivamos esto con respecto a x, es un producto. Entonces, el primer término es derivamos este y dejamos esto. Entonces, el primer término es 1 menos x cuadrado a la menos 3 medios. Y luego, es un producto, entonces la derivada de esto, por esto más esto, por la derivada de todo este término. Entonces, cuando derivamos todo eso, nos queda menos 3 medios por 1 menos x cuadrado a la menos 5 medios por menos 2x. Regla de la cadena. Entonces, esto simplemente vamos a simplificarlo un poco. 1 entre 1 menos x cuadrado a los 3 medios. Este 2 con este 2 se nos va. El menos con el menos se va. Y creo que ya. Y luego más 3 quedó. X cuadrada. Este x con este x nos da 3x cuadrada. Entre 1 menos x cuadrado a las 5 medios. Y hay que evaluar esto en x igual a 0. Cuando evaluamos esto en x igual a 0, este término desaparece. Este término, el denominador es 1 y solamente nos queda igual a 1. Entonces vamos a quedarnos hasta ahí. Podemos seguir calculando las otras, pero vamos a dejarlo aquí. Entonces, si seguimos esta receta, la función va a ser igual a la función evaluada en 0. Entonces, 1 entre 1 menos x cuadrado a la 1 medio va a ser aproximadamente igual la función evaluada en 0, que es 1, más la primera derivada evaluada en 0, que dio 0, donde está el segundo término. Luego el tercer término es la segunda derivada evaluada en 0. La segunda derivada evaluada en 0 nos da 1. Multiplicado por x cuadrado entre 2. Entonces es 1 por x cuadrado entre 2 y etcétera. Entonces esta es 1 más 1 medio de x cuadrado, etcétera. Entonces para valores muy pequeños, para x cercano a 0, que es el caso que estamos considerando, 1 entre 1 menos x cuadrado raíz, la podemos aproximar por 1 más 1 medio de x cuadrado.
Entonces vamos a aplicar esto a nuestro caso. En nuestro caso, gamma es igual a 1 entre 1 menos b cuadrada. Lo voy a poner diferente. 1 menos b cuadrada entre c cuadrada. Ajá. La x para nosotros va a ser este b entre c. Entonces, esta gamma para velocidades pequeñas la podemos escribir como 1 más 1 medio de x al cuadrado. Ajá. Pero x en nuestro caso es b entre c. Entonces es b entre c al cuadrado. Más otros términos que no nos interesan porque este ya es muy pequeño. Entonces vamos a ver qué es lo que nos queda. Gamma ya lo reescribimos de esta forma con esta expansión, utilizando series de Taylor para aproximar la función. Entonces la energía cinética, que era lo que queríamos escribir, es esta energía cinética. La energía cinética es m0c cuadrada por gamma menos m0c cuadrada. Entonces, la energía cinética es igual a gamma m0c cuadrada menos m0c cuadrada. Esto. Ajá. Pero para el caso cuando la velocidad de la partícula es mucho menor que la velocidad de la luz, gamma lo podemos aproximar por esto. Ajá. Entonces, aproximando gamma por esa expresión, la energía cinética nos queda m0c cuadrada por 1 más 1 medio de b entre c al cuadrado. Menos m0c cuadrado. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Entonces, separamos esto y nos queda m0c cuadrada de este término, luego más 1 medio de m0 y el c cuadrada con este c cuadrada se nos va, nos queda b cuadrada menos m0c cuadrada. Y esto con esto se nos va y lo que nos queda es 1 medio de m0 b cuadrada. Que es la energía cinética clásica. ¿Sí? Entonces, para el caso en el cual la velocidad de la partícula es pequeña comparada con la velocidad de la luz, recuperamos la expresión de la energía cinética clásica, que es simplemente 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, el límite clásico se reproduce como esperaríamos, está bien y es lo que se tiene. ¿Y qué pasa con la energía, con el momento, por ejemplo? ¿Qué esperaríamos que dé el momento? El momento ya habíamos visto que era simplemente gamma mb. A diferencia del caso clásico donde el momento era mb, ahora teníamos que poner este término aquí. El momento es gamma m0 por b. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, lo que tenemos es m0 por b por gamma, pero, bueno, voy a poner aquí. Para el caso en el cual la velocidad es pequeña comparada con la velocidad de la luz, esto es igual m0 b por gamma. Pero gamma ya vimos que lo podemos escribir de esta forma. Entonces esto es 1 más 1 medio de b cuadrada entre c cuadrada. Y esto es igual a m0b más m0 entre 2, este término por esto, por b cuadrada entre c cuadrada. Ahora, estamos suponiendo que esto pasa, que la velocidad es muy pequeña.
Si la velocidad es pequeña, entonces B entre C es menor que 1, y si esto es menor que 1, el cuadrado es mucho menor, ¿no? Ajá. Entonces podemos despreciar este término, y lo que tenemos simplemente es que el momento es m0 por b, como en el caso clásico. Entonces, los dos límites, bueno, el límite de velocidades pequeñas, tanto para la energía cinética y para el momento, se reproducen como se esperaría. ¿Sí? Más o menos. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a trabajar con esto. Ok. Ahora, entonces esto es lo que tenemos. La energía en reposo es simplemente m0 c cuadrada. La energía de la partícula es la energía cinética más esa energía en reposo, es 0, o simplemente, o explícitamente, más m0 c cuadrado. Y esta energía que tenemos aquí, la energía total, es igual a gamma m0 c cuadrado. O si lo ponemos explícitamente, m0 c cuadrada entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada a la 1 media. Ahora, esta es la energía de la partícula, esta E que tenemos aquí. Entonces, esta E es la energía, algunas veces se la llama la energía total, la energía relativista. La energía total relativista, pero es la energía, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Estas expresiones para la energía en reposo, la energía total, en términos de la energía cinética y la energía en reposo. Pero aquí, como les había mencionado muchas veces, ¿esta M0 qué es? Esta M0 que aparece en todos lados, ¿qué es? La masa de la partícula en reposo. Ajá, la masa de la partícula en reposo. Y bueno, les había mencionado la vez pasada que muchas veces este término de masa en reposo, muchos autores no lo consideran necesario, simplemente es la masa de la partícula y es todo. Y esto venía porque habíamos encontrado una relación de la masa igual a gamma m0. Para seguir reescribiendo expresiones como el momento de esta forma, pero esta m era esta. Gamma m0 por b. Pero bien podríamos haber dicho simplemente aquí poner gamma mb, donde m es la masa de la partícula y este término es el que hace que el momento sea diferente, dependiendo, que el momento dependa de la velocidad, como depende. Entonces, algunas veces van a encontrar esto también así. La energía en reposo simplemente va a ser la masa de la partícula por c cuadrado, porque es la masa de la partícula. La energía va a ser igual a la energía cinética más la energía en reposo, mc cuadrado. Y esta energía también como mc cuadrada entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada. ¿Por qué? Porque la masa es la misma independiente de donde la miren. La masa es una característica del cuerpo. Entonces lo que cambia es la energía o el momento, pero no la masa. Entonces, muchas veces la distinción entre masa y masa en reposo no se usa, ya casi no se usa. Simplemente es la masa, ¿no? La masa del cuerpo y ya. Y las expresiones son con la masa. Entonces vamos a pues vamos a tratar de usar esta relación.
pero que quede claro, ¿no? Algunas veces van a encontrar M0, en algunos textos no, pero es por eso, ¿no? Porque la masa es una cantidad del cuerpo, una característica del cuerpo, no importa de dónde la midan. Lo que cambia es la energía, el momento y otras características, pero la masa no. Entonces ya tenemos esto. Entonces tenemos una expresión para la energía de la partícula, pero quisiéramos encontrar una relación entre la energía y el momento de la partícula. El momento de la partícula es el que habíamos escrito aquí. Esto es el momento, o en magnitud P es igual a gamma mb. Y la energía, esta que tenemos aquí, es gamma mc cuadrada. Ahí está. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar una relación entre esta energía, gamma mc cuadrada, y el momento de la partícula, gamma m por b. Entonces, hay varias formas de hacer esto. Una es elevar al cuadrado la energía, el momento, restarlos y hacer un poco de álgebra. Pero vamos a considerar vamos a empezar desde la expresión para el factor gamma. Entonces, el factor de Lorentz, gamma, sabemos que es 1 entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada. Y bueno, beta, a ver, es b entre c, entonces como saben esto algunas veces se escribe de esta forma, 1 entre 1 menos beta cuadrada para no estar escribiendo b entre c, raíz. Entonces este es el factor gamma. Entonces vamos a pasar este denominador multiplicando a gamma y vamos a elevar al cuadrado. Entonces al hacer eso nos queda gamma cuadrada por 1 menos beta cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces lo único que hicimos fue tomar este denominador, lo pasamos multiplicando aquí y elevamos todo al cuadrado. Entonces del lado derecho nos queda 1 al cuadrado, que es 1, y del lado izquierdo es gamma cuadrada por este término al cuadrado, que es 1 menos beta al cuadrado. Y vamos a multiplicar toda la ecuación, toda esta expresión, por m cuadrado c cuarto. Entonces, ¿qué nos queda? De este lado nos va a quedar m cuadrado c cuarto. Bueno, voy a desarrollarlo. Gamma cuadrada menos gamma cuadrada beta cuadrado igual a m cuadrado c cuarto. Entonces multiplicamos toda la ecuación a ambos lados por m cuadrado c cuarto. Del lado derecho nos queda el mismo término, m cuadrado c cuarto, y del lado izquierdo es m cuadrado c cuarto por esto que hacemos el producto, gamma cuadrada menos gamma cuadrada beta cuadrada. Y vamos a factorizar aquí. Entonces aquí nos queda m cuadrado c cuarta gamma cuadrada menos m cuadrado c cuarta gamma cuadrado beta cuadrado igual a m cuadrado c cuarto. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Y vamos a regresar esta la expresión para gamma. No, de beta, perdón. Beta como b entre c. Entonces, esto de aquí lo podemos escribir. Esto es al cuadrado, y esto es 4. Entonces, esto es c cuadrado al cuadrado. Entonces, vamos a reescribir esto de esta forma. Gamma mc y todo esto al cuadrado. Es este término. Luego menos m cuadrado c cuarto gamma cuadrado, y este beta cuadrado simplemente es b cuadrado entre c cuadrado. Y se nos va a ir un 2 aquí del 4 con el denominador, y esto es m cuadrado c cuarto.
Entonces, esto nos queda gamma ms cuadrado al cuadrado menos gamma cuadrada, que es este término, m cuadrada, es este término, b cuadrado y c cuadrado. Y esto es igual a m cuadrado c cuarto. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Podemos hacer algo aquí o todavía no? Menos, aquí voy a escribir, aquí tenemos gamma cuadrada, cuadrado, cuadrado, todo al cuadrado. Y vamos a poner gamma mb al cuadrado por c cuadrado. Igual a m cuadrado c cuarto. Entonces, ¿podemos decir algo de estas cantidades que tenemos aquí? ¿Podemos decir algo de esto? El primero sería la energía al cuadrado. Esto, ¿no? La energía es gamma mc cuadrado, que es gamma mc cuadrado. Esto es la energía al cuadrado. Y este término ¿sería el momento al cuadrado por c cuadrado? El momento es esto, ¿no? Gamma mb. La magnitud. Entonces, y es gamma mb. Entonces es menos p cuadrado c cuadrado. Y esto es igual a m cuadrado por c cuarto. Entonces, esta es la relación entre la energía y el momento. La energía al cuadrado es igual a p cuadrado c cuadrada más m cuadrado c cuarto. Es una relación importante. O la energía simplemente es p cuadrada c cuadrado más m cuadrado c cuarto raíz. Entonces, es una expresión para la energía en términos que relaciona, una expresión que relaciona energía y momento, ¿no? De una partícula relativista. Entonces, esta es una relación importante porque con esto podemos calcular la energía de partículas que no tienen masa. Si una partícula no tiene masa, m es igual a 0, entonces la energía, este término es 0, simplemente es igual a p cuadrado por c cuadrada, o la energía es p por c. Como el caso de los fotones. Los fotones no tienen masa, pero sí llevan una energía. Y esa energía está relacionada con su momento. Pero P es... el momento depende también de la masa, entonces tendría que ser 0. Sí, pero lo vamos a revisar un poco más adelante porque acuérdate que, bueno, una característica importante de partículas, este caso, toda la relatividad fue desarrollada para partículas con alta energía, alta velocidad, perdón. Pero esta parte fue un desarrollo de la mecánica que extendió el concepto, de todos los conceptos que ya vimos al caso de velocidades altas. Pero por otro lado tenemos, o se querían en aquel tiempo, ya se desarrolló completamente, describir qué pasaba con partículas muy pequeñas. Y partículas pequeñas tampoco siguen las leyes clásicas. Y va a ser la parte de mecánica cuántica. Entonces se tiene una dualidad. Las partículas se comportan como ondas y las ondas se comportan como partículas. Tienen esta dualidad. Entonces puede tener momento y energía, aunque la masa sea 0. Eso lo vamos a revisar un poco más adelante.
Pero por tener, cuando tienes un haz luminoso, un rayo de luz, ajá, la luz no tiene masa, ajá, pero eso no quiere decir que no tenga energía. Y a esa energía, a estas partículas, a este haz de luz, se le tiene asociada o se le asocia un momento. Ujú. Y eso es un fenómeno que está relacionado con que la luz sí puede desprender partículas de una superficie. Ajá. Este fenómeno no se puede describir o no se puede explicar si consideras a la luz como ondas, pero si consideras a la luz como partículas, sí puedes hacer eso. Y ese concepto de partícula tiene ligado el concepto de un momento. Ajá. Entonces, aquí está esta dualidad de onda-partícula que te digo, vamos a revisar más adelante. Entonces, la luz, fotones que no tienen masa, sí tienen momento, sí está asociado un momento a esta partícula. Uh-huh. Entonces, eso lo revisamos más adelante, pero sí puedes hacer eso. Y esta otra vez es una expresión más general. A pesar de que no tiene masa, aquí es explícitamente, esta es la masa de la partícula y este es el momento de la partícula. Ajá. Si no tiene masa, puede no tener masa y sí tener momento. Ajá, que es este. Y esta es la energía de la partícula. ¿Sí? Más o menos. Bueno, lo vamos a checar más adelante. Entonces, esta es la energía para el caso de partículas que no tienen masa. Ajá, la energía simplemente es P por C. Y entonces, esta es la expresión que relaciona energía y momento y que viene de aquí, ¿no? La obtuvimos de aquí. Ahora, esta expresión es importante. ¿Por qué es importante? La energía al cuadrado menos P cuadrada C cuadrada M cuadrado C cuarto. Entonces tienes un sistema de referencia S, ajá, y aquí tienes un sistema que vas a analizar, una partícula, ¿no? Aquí en este sistema de referencia se le mide la energía a la partícula, se mide su momento y se calcula esta diferencia. Uh-huh. Ahora tienes otro sistema de referencia, S'. Uh-huh. En general, en este otro sistema de referencia vas a tener una energía diferente y un momento diferente. Uh-huh. Ahora, lo importante de esta relación es, si estás en un sistema de referencia, la energía y el momento va a dar algo. Si estás en otro, en general van a ser diferentes. Pero si tú tomas la diferencia de la energía y el momento, va a ser igual a esto. Ahora, C es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la misma en cualquier sistema de referencia, es lo que ya vimos. C vale lo mismo aquí que lo que vale aquí. Y la masa es la masa de la partícula. Y esa masa también no depende del sistema de referencia en el cual midas. Entonces, ¿esta cantidad cómo es? Constante. Ajá, esto es una constante. No importa si lo mides aquí o lo mides aquí. Entonces, esta diferencia e cuadrada menos p cuadrada c cuadrada es una constante y es independiente del sistema en el cual estés midiendo. Entonces, esta cantidad se llama un invariante. Ajá. Y es invariante por eso, porque no cambia si estás en un sistema o en otro sistema de referencia. Ahora, esto solamente como algo extra, esto lo podemos ver como si nosotros tuviéramos un espacio en 4 dimensiones, donde en una dimensión tuviéramos la energía, en otra tuviéramos Px, en otra coordenada Py, y en otra coordenada Pz o C. Ajá. Tienen un espacio de 4 dimensiones, donde una dimensión es la energía, otro es Cpx, otra es Cpy y otra es Cpz. Ajá. Entonces,
La magnitud, si quisiéramos calcular, si esto fueran las componentes de un vector en un espacio de 4 dimensiones, la magnitud de esto sería simplemente e cuadrada más c cuadrada, px cuadrada, más c cuadrada, py cuadrada, más c cuadrada, pz cuadrada, el teorema de Pitágoras en generalizado. Ajá. Y esto no es otra cosa que e cuadrada más, aquí factorizamos c de todos lados, c cuadrada por y esto es e cuadrada más c cuadrada p cuadrada, que es lo que tenemos aquí, casi, salvo el signo menos. Entonces se podría entender esto como un vector en un espacio de 4 dimensiones, pero la diferencia importante es este menos. Entonces, si estas las consideramos como un vector en un espacio de 4 dimensiones, la magnitud de ese vector ahora se tendría que tomar de esta forma. El primer término al cuadrado, pero menos c cuadrada, x cuadrada, menos c cuadrada, py cuadrada, menos c cuadrada, pz cuadrada. Con esta forma de calcular la norma, entonces simplemente vamos a tener e cuadrada menos, factorizamos como aquí, c cuadrada, c cuadrada, c cuadrada, y aquí simplemente va a ser p cuadrada, que es lo que tendríamos aquí. Entonces es una especie de norma de magnitud en un espacio de 4 dimensiones con estos signos cambiados, y eso depende de algo que se llama métrica, que no vamos a llegar ahí, ¿no? Pero es importante. Entonces son las componentes de un vector en 4 dimensiones y se llama el cuadrivector. Y como tiene componentes de energía y momento, se llama el cuadrivector de energía-momento. Pero bueno, entonces nada más hasta aquí. Y bueno. Ahora para ver... dijimos, esta parte, m cuadrada c cuarta, es una constante y tenemos esto. Entonces, esto lo podemos escribir como, bueno, esto es la energía al cuadrado, simplemente va a ser igual a p cuadrado o c cuadrado más m cuadrado o c cuarta, que es esto que tenemos aquí. Ahora esto lo podemos ver como para... tener una forma de recordarlo, no sé, es si consideramos que son los lados de un triángulo. Entonces aquí vamos a poner mc cuadrado, aquí vamos a poner p por c. Entonces esta es la energía. Entonces con esta imagen simplemente tenemos que e cuadrada es igual a p cuadrada c cuadrada más m cuadrado c cuarta, que es esto. ¿Sí? ¿Por qué lo escogimos así? Porque dijimos, esta cantidad mc cuadrada, esta, es invariante, no importa en qué sistema de referencia lo midan. Siempre va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar simplemente va a ser la energía y está el producto, P por C al cuadrado. Y eso se puede más o menos ilustrar aquí. La cantidad que no va a cambiar es esto, este cateto, en este caso. mc cuadrada se va a mantener constante. Lo que va a cambiar ahora van a ser los lados, de las longitudes de los otros, de este lado y de esta hipotenusa. Por ejemplo, si la energía ahora es esto, para que se mantenga la relación esta, ahora P por C tiene que ser esto. De tal forma que esto se sigue manteniendo con esto invariante. Esto es lo que no tiene que cambiar. Y podemos considerar cualquier tamaño de este lado. Si esto es la energía, la magnitud, entonces P por C ahora tiene que ser esto. De tal forma que la diferencia, cuadrado, E cuadrada menos P cuadrada, otra vez se mantenga igual. Entonces,
Ujú. E y PC van a cambiar, pero esta cantidad se tiene que mantener invariante. Ajá. Y este es un esquema gráfico que nos ayuda a entender eso, ¿no? Ujú. Entonces, energía y momento pueden cambiar, ajá, medidos en diferentes sistemas de referencia, pero esta cantidad se tiene que mantener siempre sin cambio. Se va a medir lo mismo en cualquier sistema de referencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Ujú. Entonces, espero que, bueno, si tienen dudas los tratamos de aclarar ahí. Entonces, vamos a empezar con algunos ejemplos sencillos. Entonces, nos dicen que un protón en un acelerador se mueve con rapidez de 0.5, la velocidad de la luz. ¿Mm? Lo que queremos es calcular cuánto trabajo se tiene que hacer para aumentar su rapidez .75 veces c y 0.99 c. ¿Mm? Entonces queremos calcular ese trabajo. ¿Cómo calculamos ese trabajo? ¿Cómo podemos calcular ese trabajo? Entonces tenemos un protón. Un acelerador es un aparato para que partículas se muevan a alta velocidad. Ajá. Entonces, básicamente depende del tipo de acelerador. Generalmente hay algunos que son lineales, que son regiones en las cuales viajan las partículas, ajá, y se les va dando energía, ajá, con ciertos dispositivos que son básicamente placas con campo eléctrico, electrostático, entonces va aumentando la velocidad conforme va pasando por estas placas. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un protón, y aquí tenemos una placa cargada positiva, entonces, ¿qué efecto va a tener esta placa positiva sobre este electrón, este protón? Va a repeler el protón. Ajá, entonces le va a ir dando energía, ¿no? Entonces, si tenemos varias placas, entonces el protón va aumentando y va aumentando la velocidad. Ujú. Básicamente es esto. Entonces, lo importante es que tenemos un protón que se mueve a esta rapidez, 0.5 veces la velocidad de la luz. Ajá. 0.5 la velocidad de la luz. Queremos hacer trabajo para que el protón se mueva más rápido. Lo que queremos saber cuánto trabajo tenemos que hacer para aumentar su rapidez de 0.5 a 0.75 veces la velocidad de la luz. Como queremos calcular el trabajo aquí está directamente relacionado con algo, que es que aquí sabemos cuánto es si tenemos la rapidez de esta partícula, aquí está la partícula, se mueve a 0.5 c. Tenemos que hacer trabajo para que después de hacer ese trabajo, la partícula se mueva a 0.75 c. Ajá. Entonces, aquí lleva una rapidez. ¿Qué podemos calcular aquí de esta partícula? Si conocemos su rapidez. Su energía cinética. Ajá. Podemos calcular el momento también, pero
lo más simple es calcular la energía cinética. Ajá. Antes de que se haga trabajo. Entonces podemos calcular una energía cinética antes de que se haga trabajo. Ajá. Después de que se hace trabajo, queremos que su velocidad, su rapidez aumente hasta 0.75c. ¿Y aquí qué podemos calcular? Si conocemos su rapidez. Energía cinética final. Exacto, la energía cinética final. Ajá. También podemos calcular el momento, pero eso no nos va a ayudar mucho. Bueno, sí podríamos obtener el resultado, pero no es tan directo. ¿Por qué no? Porque si nosotros ya conocemos la energía cinética en este punto y la energía cinética en este punto, estas dos energías cinéticas están relacionadas. ¿Y cómo están relacionadas? Con el teorema de trabajo y energía. Ajá, exactamente, directo. El teorema trabajo-energía cinética nos dice el trabajo que se hace sobre una partícula es igual al cambio en la energía cinética. K final menos K inicial. Ajá. Exactamente como en los ejemplos o en los ejercicios de mecánica elemental. Ajá. Entonces, entonces ya tenemos directamente lo que necesitamos, ¿no? Ese trabajo. Y ese trabajo está relacionado con la energía cinética. Cuando ya se aplicó la fuerza, cuando ya se hizo trabajo, es cuando ya lleva esta rapidez de 0.75 menos la energía cinética antes de que se haya aplicado el trabajo, o que se haya hecho trabajo, que es de 0.5c. Entonces, pues ya tenemos esto. ¿Cómo calculamos estas energías cinéticas? ¿Podemos hacer esto? No, ¿Por qué no? porque el caso clásico solo aplica para velocidades mucho menores a la velocidad de la luz. Ajá, exactamente. Esa energía cinética, la perdí, es esta, ¿no? Esa energía cinética, en este caso, solo es el límite cuando la velocidad es mucho menor que c. Pero aquí estamos considerando velocidades, pues, no pequeñas, ¿no? La mitad de la velocidad de la luz y va a llegar hasta 0.75 y en el otro inciso hasta 0.99. Entonces ya no podemos usar esta relación límite de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya no podemos. Está fuera del dominio clásico. Entonces, esto para ese caso ya no funciona. ¿Cómo calculamos entonces? Entonces esto ya no. Entonces, ¿cómo calculamos esta energía cinética? Aquí está, ¿no? Ya vimos que la energía de la partícula está dada por esta expresión. ¿Ah? La energía de la partícula es energía cinética más la energía en reposo. Si lo que estamos buscando es la energía cinética, entonces vamos a usar esa expresión. La energía de la partícula, la energía total, es energía cinética más energía en reposo. Lo que nos interesa es la energía cinética, una expresión para la energía cinética. Entonces, eso va a ser igual a la energía de la partícula menos su energía en reposo. ¿Mm? Ya tenemos esto. Ahora, esta energía en reposo, ¿cuánto es? M0c cuadrada. M0c cuadrado o simplemente ms cuadrada, ¿no? Ajá. Acuérdense que M0 es simplemente la masa, ¿no? Hay que tener cuidado en esto, nada más, ¿no? Pero lo puedes poner M0c cuadrada, porque ser masa en reposo, pero si la masa es la misma en cualquier sistema de referencia, entonces simplemente es ms cuadrada. Entonces, si quieres lo dejamos así, también puede quedar como ms cuadrada. Entonces ya tenemos la expresión para la energía en reposo. ¿Y cuánto es la energía? Sería mc al cuadrado sobre gamma, bueno, por gamma. Ajá, por gamma, ¿no? Es esto, ¿no? Esta es la energía. Gamma m0c cuadrado o gamma ms cuadrado. Entonces, gamma, le vamos a poner m0c cuadrado. Entonces, la diferencia entre la energía en reposo y la energía de la partícula, básicamente es este factor gamma. Ajá.
Y tiene sentido porque ¿cuánto vale gamma si la velocidad es 0? 1. Ajá. Si la velocidad es 0, gamma es igual a 1. Ajá. Entonces, si la velocidad es 0, gamma es 1, entonces vamos a tener la energía en reposo, que es simplemente m0c², sin gamma, o con gamma igual a 1. Entonces ya tenemos la relación para la energía cinética, que está en términos de la energía y la energía en reposo. La energía en reposo es mc² y la energía de la partícula es de gamma mc². Entonces ya podemos calcular directamente esta energía cinética. Vamos a simplificar la expresión general antes de hacer cualquier sustitución. Entonces la energía cinética es la energía que es gamma m0c² menos la energía en reposo menos m0c². Y aquí tenemos como término común el m0c². Sí. Entonces, esto nos queda gamma menos 1 por m0c². Entonces ya tenemos esa expresión para la energía cinética. El trabajo simplemente va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. La energía cinética inicial, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto es esta energía cinética evaluada aquí? La expresión para la energía cinética es esta, ¿no? Gamma menos 1 por m0c². Ahora vamos a evaluar esto aquí, en 0.5c. Entonces, evaluamos esto en ese punto. M0 es la masa, no cambia, ya sea si estás aquí o están aquí, va a ser la misma. C es la velocidad de luz, tampoco cambia. Esta es una constante. Gamma va a cambiar, ¿no? ¿Por qué va a cambiar gamma? Si lo miden aquí o si lo calculan aquí, que si lo calculan aquí. Porque va a ser a diferente velocidad. Ajá, porque gamma tiene la velocidad aquí. Entonces, si lo calculan aquí, va a tener una cierta velocidad, que es 0.5. Y si lo calculan aquí, van a tener que usar otra velocidad. Entonces, gamma va a ser diferente. Aquí van a calcular un gamma inicial y aquí van a calcular un gamma final. Entonces, lo vamos a simplemente reescribir con eso. La energía cinética inicial simplemente va a ser la energía cinética, que va a ser el gamma en ese punto, el gamma inicial, menos 1 por m0c². Y la energía cinética final es el gamma final menos 1 por m0c². ¿Sí es claro por qué hacer esto? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos las dos expresiones para la energía cinética. Vamos a sustituir en el trabajo. Entonces el trabajo queda la energía cinética final, que es gamma final menos 1 por m0c², menos la energía cinética inicial, que es el gamma inicial menos 1 por m0c². Aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos simplificar? Lo voy a poner aquí. Vamos a desarrollar esto. Bueno. Para no desarrollar, bueno, si tienen dudas, díganme. Entonces, este término m0c² es común aquí, m0c², y lo podemos factorizar. m0c² sale como término común. Y luego nos queda gamma final menos 1 de este término, y luego menos gamma inicial menos 1. Y esto va a ser igual a m0c² por... Aquí tenemos gamma final
menos gamma inicial de este término. Y este menos 1, aquí tenemos menos 1, nos da 1 positivo. Entonces menos 1 más 1, 0. Y entonces queda así. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos la expresión para el trabajo. El trabajo simplemente es m0c cuadrada por gamma final menos gamma inicial, y si lo queremos poner explícitamente, 1 menos b final al cuadrado entre c cuadrado a la 1 medio menos 1 entre 1 menos gamma inicial, que es b inicial al cuadrado entre c cuadrado raíz. Y ya está, ya es lo que tenemos. Ajá. Estos son datos del problema. M0, pues es la masa del protón. C es la velocidad de la luz. B final es la velocidad a la cual queremos que se acelere el protón. Y B inicial es la velocidad que nos dan, que es de 0.5c. Entonces, para el caso del protón, la masa 0 para el protón es 1.673. C es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y bueno, la velocidad inicial es 0.5c. Entonces ya tenemos todos estos datos, M0, C y B inicial. Lo único que queda aquí es la velocidad final, que son los dos casos que queremos calcular. Entonces, para el caso cuando la velocidad final es 0.75, pues solamente hay que sustituir. Entonces, el trabajo es igual a 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos por C. Por 1 entre 1 menos. La velocidad final queremos que sea 0.75, entonces es 0.75 por C al cuadrado entre C cuadrado, se nos van las C cuadradas y solamente nos queda 0.75 al cuadrado, raíz, y lo mismo del otro lado, 1 entre 1 menos, la velocidad inicial es 0.5, entonces es 0.5 por C al cuadrado, aquí, entre C cuadrado, también se nos van a C y nos queda 0.5 cuadrado a la 1 media. Y ya, solamente hay que hacer este cálculo. Entonces, esto nos da 5.38 por 10 a la menos 11 joules. Y lo mismo para el caso B, si queremos que la velocidad final sea igual a 0.995 veces la velocidad de la luz, hacemos exactamente es exactamente lo mismo, lo único que hay que cambiar es este 0.75 a 0.995. Entonces, en este caso, el trabajo es 1.33 por 10 a la menos 9 joules. Entonces, ese es el trabajo que se tendría que hacer para hacer que la partícula que vaya de 0.5 a 0.75 o 0.995 veces la velocidad de la luz. ¿Sí o no? Más o menos. ¿Dudas de esto? No, profe. Bueno. Ahora, algunas veces las energías que hemos estado trabajando y con las cuales han estado trabajando en los cursos anteriores para energía son joules. Pero bueno,
en algunas áreas, en física atómica, nuclear y de partículas, muchas veces se usa otra energía, que es el electronvolt, otra unidad para la energía, que es el electronvolt. Y se denota como EV. Ujú. Y bueno, un electronvolt está definida como la energía de una partícula con carga del electrón que se mueve entre dos puntos que están en una diferencia de potencial de 1 volt. Entonces, tienen una región, dos placas, por ejemplo, que están en una diferencia de potencial de 1 volt y ponen una partícula de la misma carga que el electrón. Entonces, la energía que tenga esta partícula al moverse en esta región es lo que es un electronvolt. Ajá. Y el trabajo en este caso simplemente se puede calcular, y esto es la carga por la diferencia de potencial. Entonces, para el caso de un electronvolt, simplemente por definición es la carga del electrón, que es 1.602 coulombs, por la diferencia de potencial, que es 1 volt. Entonces, un electronvolt simplemente es 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, esta es la relación entre estas dos unidades, joules y electronvolts. Un electronvolt es 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Y algunas veces se usan múltiplos de estas unidades, como saben en el sistema internacional, se pueden escribir múltiplos de las unidades con las cuales estén trabajando, por ejemplo el kilo, que es 10 a la 3. Entonces, para este caso tendríamos el kilo electronvolt, que son 10 a la 3 electronvolts, mega electronvolt, 10 a la 6 electronvolt, giga electronvolt, que es 10 a la 9 electronvolts, y tera electronvolts, 10 a la 12 EVs. Entonces solamente es otra unidad con la cual se trabaja mucho en estas áreas, y bueno, se usa mucho. Para un electrón, por ejemplo, con masa ¿cuánto es su energía en reposo? Tienen un electrón y la masa del electrón es esta. Entonces, para este electrón, ¿cuánto es su energía en reposo? ¿Cómo calculamos la energía en reposo de una partícula? Sería masa por C al cuadrado. Ajá. La masa por C cuadrada. La masa, para el caso del electrón, no la están dando directamente. Entonces es simplemente 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos por la velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado. Y esto le está 8.187 por 10 a la menos 14 joules. Si quisiéramos escribir esto en electronvolts, usamos esta relación. Un electronvolt son 1.602 por 10 a la menos 19 joules.
Entonces, un electronvolt son 1.602 joules. Entonces, esto les queda 5,11059.5 electronvolts. Ajá. O son 0.5 MeVs. Ajá. Entonces, la energía en reposo para el caso de un electrón son 8.187 por 10 a la menos 14 joules, o en estas unidades simplemente hacemos la transformación, 511 megaelectronvolts. Entonces es simple. Ok, vamos a ver este ejemplo. Entonces tenemos tres partículas. De las cuales nos dan su energía en reposo y su energía total. Y su energía total. Y queremos es ordenarlas de menor a mayor energía, de menor a mayor. Entonces, tenemos tres partículas, 1, 2 y 3. Y nos dan su energía en reposo y su energía total. La partícula 1 tiene una energía en reposo E y tiene una energía total 2E. La partícula 2 tiene una energía en reposo igual a E y una energía 2E. 3E, perdón. 3E. Y la tercera partícula tiene una energía en reposo de 2E y una energía total de 4E. Entonces, lo que nos piden es ordenar estas tres partículas de menor a mayor. ¿De menor a mayor qué? De menor a mayor masa. De menor a mayor energía cinética. Y de menor a mayor rapidez. Entonces, nos dan tres partículas, la partícula 1, 2 y 3. La primera partícula tiene energía en reposo y energía total E y 2E. La partícula 2 tiene energía en reposo y total E y 3E. Y la tercera partícula tiene energía en reposo y total 2E y 4E. Y nos piden, vamos a ordenarlas primero, de menor a mayor según su masa. Entonces, de estas tres partículas, 1, 2 y 3, ¿quién tiene la menor masa? 1 y 2. ¿Por qué? Porque tienen la misma energía y como la energía en reposo es mc y c es constante, únicamente variaría la masa. Tienen la misma energía en reposo. Exactamente. La energía en reposo es mc cuadrada o m0, ¿no? Si lo quieren poner. mc cuadrada. Entonces, esta expresión para E0 lo que nos está dando es este producto, mc cuadrada, mc cuadrada, mc cuadrada para las tres partículas. Entonces tendríamos, por ejemplo, para la primera, un E0, la primera partícula, voy a poner aquí de la primera, simplemente sería la masa de la primera por c cuadrado. Para la segunda partícula sería la masa de la segunda por c cuadrada. Y para la tercera, la masa de la tercera por c cuadrado. Pero nos dicen que las primeras dos partículas tienen la misma energía en reposo, entonces estas dos son iguales. Como son iguales y como c es constante, como bien dices, las masas tienen que ser iguales. Entonces la partícula 1 y 2 tienen la misma masa. 1 es igual a 2.
Y la partícula 3 tiene el doble, porque es 2 veces E. Entonces, la siguiente es la partícula 3. ¿Sí es claro o no? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Seguro? Si no, lo trato de desarrollar un poco. Ajá. Entonces, ahora, ya sabemos cómo están ordenadas de menor a mayor según su masa. Según su energía cinética, ¿quién tiene menor energía cinética? ¿Quién le sigue y quién tiene la mayor energía cinética? ¿Esto está bien o quieren que lo desarrolle un poco más sobre la masa? Porque esto es... ¿Cómo? La 1 tiene menor energía, ¿no? Y la 2 y 3 son la misma. Ajá, Cinética. ajá, sí. ¿Por qué? Porque la energía cinética es la resta de la energía, ¿cómo se llama? En ¿Total? reposo. Ajá. Bueno, la energía total menos la energía en reposo es igual a la energía cinética. Sí, exactamente. Vimos que la energía total de la partícula siempre se puede escribir como la energía cinética más la energía en reposo. Eso es lo que vimos hace un rato. Entonces, la energía cinética simplemente va a ser la energía total menos la energía en reposo. De aquí, este término lo pasamos por allá y es lo que tenemos. Entonces, la energía cinética de una partícula va a ser la energía total menos la energía en reposo. Y esas dos cantidades las tenemos aquí. Entonces vamos a calcular eso aquí. Ajá. La energía cinética es simplemente la energía menos la energía en reposo. Ajá. Entonces, esta es la energía y esta es la energía en reposo. Hay que restarlas para obtener la energía cinética. Entonces, E menos E0 es 2E menos E, es E. 3E menos E es 2E. Y 4E menos 2E es 2E. Entonces, esta es la energía cinética y como nos piden ordenarla de menor a mayor, la que tiene menor energía cinética es la partícula 1 porque tiene una energía cinética de E. Y después la partícula 2 y la partícula 3 tienen la misma, que es 2E y 2E. Entonces 2 es igual a 3. Ajá. ¿Sí? Ahora nos piden ordenarlas de menor a mayor por rapidez. ¿Cómo podemos ordenarlas por rapidez? ¿Qué podríamos hacer? La energía en reposo es igual mc cuadrada o m0c cuadrada, ¿no? Pero es... La energía de la partícula es gamma mc cuadrada. ¿Cómo están relacionadas estas dos expresiones? La energía en reposo y la energía de la partícula. Este término mc cuadrada, ¿a qué es igual? Sería la energía en reposo. Exacto. Esto, mc cuadrada, es mc cuadrada, que es la energía en reposo. Entonces, esta energía, bueno, esto es igual a la energía en reposo. Entonces, la energía simplemente la podemos relacionar con la energía en reposo como por el término gamma. Gamma es 0. Ajá. ¿Y para qué escribimos esto así? ¿Esto nos puede ayudar o no? Sí, porque entre mayor sea gamma, mayor es la velocidad. Ujú.
Exacto. Sí, sí, exacto. Pero en nuestro caso, ¿cómo lo usamos? Tomando la razón de las energías, ¿no? Aquí tienes la energía y la energía en reposo y esas no las dan. Tenemos la energía y la energía en reposo. Tenemos esto y tenemos esto. Y eso nos va a definir gamma, y gamma tiene dentro a la velocidad o la rapidez de la partícula. Entonces, vamos a escribir esto como gamma es 1 entre la raíz, entonces lo ponemos al revés, 1 entre gamma. Entonces, 1 entre gamma es igual a E0 entre E. Si elevamos todo esto al cuadrado, esto va a ser al cuadrado y todo esto al cuadrado. Ajá. ¿Por qué hacemos esto? Porque aquí nos queda 1 menos b cuadrada entre c cuadrada, sin raíz porque está al cuadrado, igual a E0 entre E al cuadrado, y aquí está esta velocidad, la rapidez que queríamos. Ajá. Entonces, esto nos queda 1 menos E0 entre E al cuadrado, y esto es igual a b cuadrada entre c cuadrada, y esa c cuadrada que está dividiendo lo ponemos aquí. Y bueno, podemos calcular esto ya o sacar raíz, lo que queramos, pero ya está aquí, ¿no? Y de hecho lo podemos dejar así, ¿no? Eso nos va a dar en unidades de C. Pero ya de aquí es claro, ¿no? Entre mayor sea esta resta, va a ser mayor la velocidad, y entre menor, pues va a ser menor la velocidad. Entonces se puede calcular esto para cada uno de los diferentes pares de energía que tenemos aquí, la energía en reposo y la energía total. Entonces, si se hace eso, podemos calcular aquí b cuadrada entre c cuadrada, que es esto que tenemos aquí. Solamente sustituimos las energías en reposo y la energía total directo aquí en esta expresión. Y aquí, en este caso, nos queda 0.75 para la segunda partícula, con energía en reposo E y energía total 3C, nos queda 0.88. Y para 2E y 4E nos queda 0.75. Entonces, ¿cómo ordenamos las partículas según su rapidez? Uno va a ser igual a 3, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es primero Ajá. Y 2. después Ajá. ¿sí o no? Ajá. Pero es de menor a mayor, ¿verdad? Sí. Ajá, de menor a mayor, sí. Sí, Esta y luego la 2. la 2, ajá. Entonces, eso es lo que tenemos. Y bueno, este es para tener más o menos los conceptos, ver cómo están relacionados. La energía en reposo es mc cuadrada, la energía total gamma mc cuadrada, y están relacionadas por esta expresión, ¿no? La energía en reposo básicamente depende de la masa, C es una constante, y la energía cinética se puede obtener en términos de las energías total y la energía en reposo. ¿Ah? Entonces son los tres conceptos importantes aquí para manejarlos. ¿Dudas de esto? ¿No? Entonces vamos a ver un ejemplo más. Sí. Entonces queremos calcular, primero tenemos un protón y queremos calcular la energía en reposo o su energía en reposo. Ajá. Y su energía en reposo ya sabemos que simplemente es el producto de la masa, de su masa por la velocidad al cuadrado,
es la masa del protón, que en este caso es 1.673. Menos 27 kilogramos por C cuadrada. Y bueno, esto directamente les da 1.504. 1.50 por 10 a la menos 10 joules. Y esto se puede reescribir en unidades de megaelectronvolt. Y sabemos que un megaelectronvolt o un electronvolt es 1.602 por 10 a la menos 19 joules. ¿No? Y cuando hacen esto, les queda 940 MeV. Megaelectronvolt. O 9 por 10 a la 8, ¿no? 940 por 10 a la 6. ¿Sí? Después nos dicen que si la energía total del protón tres veces su energía en reposo, ¿cuál es su rapidez? ¿Cómo calculamos eso? Tenemos una partícula que nos dicen que su energía total es tres veces la energía en reposo. Nos piden calcular la rapidez. ¿Cómo calculamos esa rapidez? Si está el protón está aislado, no se mueven, entonces este protón tiene una energía en reposo es cero. Ajá. Y esa energía en reposo es la masa por C cuadrado. Nos dicen ahora que el protón tiene energía, además de la energía en reposo, y esa energía es tres veces esa energía en reposo. Lo que queremos saber es cuál es la rapidez de ese protón. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo podemos calcular eso? Podríamos utilizar la relación que obtuvimos antes, ¿no? Exactamente. Esta, ¿no? Porque es exactamente lo mismo. Si tenemos, si la energía en reposo es mc cuadrada, la energía total es gamma mc cuadrada, pero esto que está aquí entre paréntesis simplemente es cero, la energía en reposo. Entonces la energía es gamma, la energía en reposo. Gamma veces la energía en reposo. Y de aquí podemos simplemente despejar 1 entre gamma, igual a E0 entre E, elevamos al cuadrado todo, y de aquí obtenemos esta expresión para la velocidad de la partícula entre C cuadrada. Entonces, usando esta relación, tenemos que V cuadrada entre C cuadrada es igual a 1 menos la energía en reposo entre la energía total al cuadrado. De aquí, la velocidad simplemente, este término lo pasamos multiplicando aquí y sacamos raíz a todo y nos queda 1 menos la energía en reposo al cuadrado entre la energía al cuadrado por C. Entonces, para este caso particular, la rapidez va a ser igual 1 menos la energía en reposo al cuadrado entre la energía total, pero nos dicen que la energía total es 3 veces la energía en reposo. Entonces es 3 E0 al cuadrado, que es 9 E0 al cuadrado. Raíz C. Ajá. Podemos dejarlo así en unidades de C, ¿no? Entonces,
e cuadrada y e cuadrada se nos va. Y esto va a ser 1 menos 1 veno raíz. Y eso nos queda 0.943 veces la velocidad de la luz. Entonces ya calculamos su energía en reposo, ya calculamos su energía, su rapidez, que es 0.943 veces la rapidez de la luz. Y si ahora nos piden calcular la energía cinética, ¿cómo calculamos la energía cinética? La energía cinética sería la diferencia de energía. Exactamente, ya sabemos que la energía total simplemente es la energía cinética más la energía en reposo. Entonces la energía cinética simplemente es la energía total menos la energía en reposo. Y en este caso, la energía total es 3 veces la energía en reposo menos la energía en reposo. Y esto es 2 veces la energía en reposo. Y la energía en reposo ya la tenemos aquí, que es 940 MeV. Entonces, la energía cinética la podemos dar en MeV o en joules, ¿no? No importa. Aquí está en joules y aquí está en MeV. Entonces, si las damos en MeV, nos va a dar 940 MeV por 2. Y esto nos queda 1880 MeV. ¿Y cómo calculamos el momento? ¿Cómo podemos calcular el momento de la partícula, del protón? Restando sus cuadrados. ¿De quién? De la energía total y la energía en reposo. No era con lo del triangulito de, sí, el pitagorazo. Casi, ¿no? Sí, Salvo un set que hay por ahí, ¿no? sí. Habíamos calculado esta relación, ¿no? Bueno, habíamos encontrado esta relación, una relación entre la energía y el momento. Entonces, nosotros ya tenemos como dato la energía total, el momento es el que necesitamos, esta C es una constante, y mc cuadrada. Pero mc cuadrada, bueno, no mc cuadrada. M cuadrada C cuarta es igual a mc cuadrado al cuadrado, y mc cuadrada es la energía en reposo. Entonces, la energía al cuadrado, la total, es igual a P cuadrada, C cuadrada, más la energía en reposo al cuadrado. Y estos son datos que tenemos. Ya tenemos la energía de la partícula y la energía en reposo. Entonces, el momento lo podemos calcular con esto. Entonces, usando esta relación, el momento al cuadrado por C cuadrado simplemente es E cuadrado menos la energía en reposo al cuadrado. Y esto, la energía total nos las daban, que es 3 veces la energía en reposo. Entonces es 9 veces la energía en reposo al cuadrado menos la energía en reposo al cuadrado, que esto es 8 veces la energía en reposo al cuadrado. Entonces el momento es 1 entre C por, voy a poner 8 cuadrada, sacamos raíz en ambos lados y nos queda que P es igual a 1 entre C por raíz de 8 y la energía en reposo. Esta es la energía en reposo.
Y pues ya, tenemos todo, ¿no? Tenemos la energía en reposo. Simplemente pues, multiplicamos por raíz de 8 y dividimos entre c cuadrado. Y cuando hacen eso, esto les queda... la energía en reposo era 940 MeVs. Y esto les queda 2658.7 MEPS. Generalmente algunas veces se pone así, MEPS entre C. Ajá. Entonces lo podemos dejar así o pueden dividir entre C y obtener el resultado, pero algunas veces se acostumbra a dejar así, MEPS por unidad de entre la velocidad de la luz. Y son unidades comunes para el momento, pero bueno, se puede dividir y no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver más ejemplos la siguiente semana. Aquí vamos a terminar. ¿Dudas, más o menos? Yo tengo una duda, pero es con la tarea, profesor. No Ajá. sé si es que en el ejercicio 1, donde te plantean lo de dos eventos, perdón, una luz roja y una luz azul. No sé si estoy malentendiendo las cosas, pero nos dan dos coordenadas en XR para la luz roja y en XA para la luz azul. Pero en una de las cosas que dice el enunciado es que se observa que ambos destellos se presentan en el mismo lugar en S. ¿Se refiere a S' y fue como que un error o cómo relaciono que los dos eventos tengan coordenadas distintas en el eje X no primado, o sea, en el eje X así? En el eje, perdón, en el sistema S, pero tengan el mismo lugar. No sé si me di a entender. A ver, la 1. La 1, ahí. Es justo la 1. Una luz roja destella en la posición en un tiempo dado, ¿no? Profesor. ¿Sí? Si me permite, creo que el problema que tiene el compañero es con Adobe Acrobat. Yo lo abrí, el archivo, y aparece como que los dos marcos de referencia son S, pero cuando lo abres con Chrome te aparece como S y S', no sé por qué. ¿Sí están viendo el problema? ¿Sí es ese? Sí. A ver, chéquenlo. Déjenme leerlo también. Con cuidado. Y chequen si está bien la anotación que aparece. Ahí está. Una luz roja en la posición XR a un tiempo dado. Una luz azul en XA. Todos en el... Las luces roja y azul se encienden en esta posición en 3 metros y a este tiempo, la luz roja, y la azul en esta posición y a este tiempo. Son a tiempos diferentes. Sí, esos medidos en el marco de referencia S. Sí, a tiempos diferentes, en posiciones diferentes en el marco S. No sé si puede leer un poco más adelante. Más adelante, que se observa ambos destellos se presentan en el mismo lugar en S. No sé si se refiere a S'. En el marco de referencia S' tiene su origen en el mismo punto que S. Entonces, tienes dos marcos de referencia y vamos a suponer lo mismo que hemos estado suponiendo, que los dos en t igual a 0 coinciden los orígenes. Sí. Luego, el marco S' se mueve uniformemente a la derecha, entonces es exactamente lo que hemos estado haciendo, el S'. Se observa que ambos destellos se presentan en el mismo lugar en S. Sí, tiene que ser S'. S', ok. Entonces, sí, tiene que ser S', porque te están diciendo en el otro que ocurren en puntos diferentes. Puntos diferentes, sí, esa era mi duda nada más. Sí, tiene que ser S'. Sí, gracias. Sí. Gracias por la observación. Ok. Entonces, bueno, seguimos el lunes. ¿Tienen alguna otra duda o comentario? No sé. Bueno. Seguimos el martes, ¿no? Acuérdense que el lunes es el examen. Envían la tarea, les mando la siguiente este fin de semana y nos vemos el lunes a la hora de clase. Bueno, gracias, profesor. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Hasta luego. Sí, que estén bien. Gracias, profesor. Hasta luego.
Gracias,